Buenos días, buenas tardes para algunos, buenos días para otros. Muchas gracias por estar aquí presente. Ya se están uniendo varias personas por aquí. Mientras vamos empezando, les quiero dar la bienvenida. No sé si inicialmente han estado en anteriores oportunidades o esta es la primera sesión de Bootcamp, pero muchas gracias a todos por unirse. Hay otros que están en proceso de unirse, así que estaremos esperando unos segunditos. Primero que todo, darle muchas gracias a nuestra estimada Marianela por estar aquí presente, por su tiempo, por su conocimiento que hoy nos va a impartir, sumamente entusiasmada de lo que vamos a ver hoy. Personalmente creo que es un tema súper importante, no solo para la vida profesional, sino para la vida privada y la personal y en la familia. Creo que es un tema que, como Marianela más que nadie les va a explicar, la metodología de gestión de proyectos es algo sumamente importante en la vida de todas las personas, ¿no? Yendo con eso, primero, Marianela, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿cómo estás, Katherine? Muchísimas gracias. Todo muy bien. Qué bueno, me alegra escuchar eso. Ya tenemos a varias personas que ya se están uniendo y poquito a poquito vamos hablando de lo que va a ser esta sesión. Primero que todo, más allá de darle las bienvenidas a los que están ingresando ahorita, comentarles que esta sesión de Bootcamp es parte de los distintos entrenamientos que ofrece Young America Business Trust como parte de su programa de TIC Américas. Y TIC Américas es un programa que hemos tenido desde hace más de 12 años, donde damos competencias para los jóvenes enfocadas en distintos temas. Este año tenemos la oportunidad de que jóvenes participen en dos específicos programas de competencias, como es el reto de Juventud en Movimiento, un reto enfocado en la migración venezolana en los países de Perú, Ecuador y República Dominicana, donde a través de ideas de negocio, ideas de programas sociales, ellos pueden llegar a ganar un capital semilla para que lo puedan poner en práctica. Más allá de eso, tenemos el reto Innovación, que tiene un enfoque de resiliencia medioambiental sumamente importante para nuestra región. Este tiene un área de cobertura mayor porque cubre toda América Latina y el Caribe. Así que estamos súper emocionados de presentarles esos retos y sí, a la vez estas sesiones de bootcamp, que nuestro mayor incentivo es que los jóvenes puedan ser parte de estas competencias teniendo no el conocimiento previo de lo que se lleva. Y por eso les damos estas sesiones de entrenamiento, para que puedan formar parte de esos programas y en este caso empezar a desarrollar su idea de negocio y ver cómo esta metodología va a ser sumamente importante al momento que ustedes desarrollen esta idea de negocio. Incluso para aquellos que ya tienen su emprendimiento en marcha, también es súper importante conocer estas distintas metodologías para saber aplicarlas y mejorar pues el día a día de sus emprendimientos, ¿no? Tomando eso en cuenta, también comentarles que esta sesión está en vivo en Facebook, por si quieren también invitar a más personas, pueden verla a través de Facebook en nuestro perfil. Y muy aparte de ello, también los invitamos a compartir sus comentarios, sus experiencias a través de nuestras redes sociales. ¿Bien? Ya sin más preámbulo, ya tenemos a varios invitados aquí, participantes que ya se han logrado unir. Entonces, ya con eso voy a hablar un poquito más de lo que va a ser esta sesión. Como ya comenté, ya saludamos a la señora Marianela Morales, quien es una consultora internacional de negocios con más de 15 años de experiencia, quien además de asesorar pequeñas y medianas empresas, también lo hacen organizaciones del sector privado y público. Como podemos ver aquí, su especialidad es la planificación, organización y gestión empresarial. Y además de ello, el derecho corporativo y tributario. Como en parte de su experiencia ha sido profesora adjunta del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, un instituto sumamente importante de toda la parte de administración en Venezuela, y facilitadora de talleres en las áreas de desarrollo profesional y finanzas personales para Hispanic Alliance for Career Enhancement. Y muy aparte de ello, aquí podemos ver y conocer un poquito más. Marielena se desempeña actualmente como directora ejecutiva del Grupo de los 50. Es una fundación que, como pueden ver aquí, tiene el objetivo de reunir y educar a los líderes empresariales más destacados de Latinoamérica, España y Portugal. Algo sumamente importante y algo que me gusta mucho
es que las personas y los expertos que nos acompañan en este día, en el caso de Marianela, pues cumplen un rol fundamental en la parte de negocios internacional. No es solamente enfocado en un rubro o solamente enfocado en un país, tienen una perspectiva más global y es muy importante para los emprendedores o para los jóvenes que están empezando estos primeros pasos en el emprendimiento. Aparte de ello, ocupó el cargo de directora de programas del desarrollo profesional de la Asociación de Familias del Banco Interamericano del Desarrollo, donde planificó y organizó actividades de desarrollo profesional y empresarial para facilitar la transición profesional de los miembros de la Asociación de Estados Unidos. Como podemos ver, esto es algo breve de la experiencia que ha tenido Marianela, es una experiencia sumamente amplia, de gran conocimiento, y también me gustaría preguntarte, Marianela, ¿qué más nos puedes contar sobre ti? Bueno, la verdad es que creo que está ahí resumido todo, al menos desde el punto de vista profesional. Bueno, nuevamente darte las gracias por esta invitación tan grata de estar aquí con ustedes. Y de mí, pues nada, si no se me nota, soy venezolana. Soy mamá, tengo dos hijos varones grandes. Y nada, me gusta bailar. This is a fun fact. Y creo en Dios. Son pequeñas cosas o grandes, no sé. Claro, es parte de todo, ¿no? Es parte de lo personal, lo profesional que nos constituyen como personas íntegras, multidimensionales. Así Entonces, es. muchas gracias. Ya, entonces tenemos ya bastantes personas y podemos empezar ya con lo que va a ser la sesión de hoy día, que siéntanse libres de hacer preguntas, cualquier cosa pueden escribir en la cajita de preguntas, en el chat, e incluso al final vamos a tener una sesión de preguntas por si también desean preguntar y levantar la mano, ¿no? Entonces te doy el paso, Marianela, para que ya Bueno, puedas. bueno, voy a compartir mi pantalla entonces con la presentación que tengo para guiar la conversación del día de hoy, que espero efectivamente que sea una conversación de manera que, bueno, más temprano que tarde tengan oportunidad todos de conversar, digamos, de preguntar. Em, Espérense porque aquí tenemos un problema. Tenemos que empezar por el principio. Em, La idea es que más temprano, o sea, que durante la presentación, si surgen preguntas, Catherine, me las puedes ir diciendo, o si no, bueno, dejar un tiempo al final para que entonces también las demás personas puedan hacer comentarios o preguntas las que quieran. Y por supuesto, después que termine la sesión, siempre voy a quedar a la orden. Al final les voy a pasar mi teléfono y mi correo electrónico. Yo feliz pues de ayudarlos. Yo conocí al YABT hace algún tiempo y participé en el año 2014. Fue la primera vez que estuve en una competencia del YABT y me pasó algo muy gracioso, que es que conseguí un proyecto que estaba compitiendo. Y cuando lo llegué, dije, wow, este proyecto me parece conocido. Y resulta que es que algunos meses antes, como abogado, se me habían acercado unos clientes en Venezuela para preguntarme sobre el marco legal que aplicaba a esa idea en particular que estos muchachos habían llevado al YABT. Entonces, afortunadamente yo le había dicho que sí era posible hacerlo, que legalmente sí era factible y bueno, me imagino que eso formó parte del modelo de negocios que después ellos llevaron y presentaron para la competencia, de la cual quedaron de terceros, por cierto. O sea que me sentí súper feliz de que de alguna manera ese trabajo, sin saberlo, había abierto las puertas para ese proyecto. Pero bueno, vamos a empezar. En todo caso, en esta sesión lo que vamos a hablar es de manera muy resumida de lo que es la gestión de proyectos. Obviamente la idea no es que nos convirtamos aquí en project managers ni darles una certificación, por lo cual no podemos entrar en detalle en todos los procedimientos, en los documentos, en las técnicas que se utilizan, pero sí se las voy a nombrar de manera general. Y tienen que saber que la verdad es que la gestión de proyectos es algo relevante y que uno puede utilizar casi que para cualquier aspecto de su vida. O sea, tengan en cuenta que si ustedes van a realizar, no sé, una paella, a lo mejor ustedes son expertos, un cocinero, chef y saben cómo hacer una paella, no necesitan una receta, pero si es la primera vez que la van a realizar, la paella o cualquier otro plato de comida que vayan a realizar, necesitan saber, bueno, los recursos, ¿verdad?
los ingredientes que lleva la paella, necesitan tener la receta para saber los pasos que deben seguir para hacer la paella. Ustedes no pueden hacer el arroz si no tienen el caldo de la paella listo primero. Es decir, hay una secuencia también de las actividades que tienen que realizar para llegar al producto final. O sea, la paella es el producto final, ¿verdad? Es lo que ustedes quieren lograr, es el objetivo que ustedes tienen. Pero antes de esa paella pasan una serie de cosas que requieren que ustedes piensen un poquito, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué necesito para hacerlo? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son las actividades que necesito para hacerlo? ¿Con qué personas cuento? Porque a lo mejor yo sola no puedo hacer la paella, necesito otras personas que me acompañen. ¿Y cuánto me cuesta? Porque a lo mejor cuando busco los materiales, digo, no, yo no tengo el dinero, no me alcanza el presupuesto para hacer una paella, entonces termino haciendo un arroz con pollo o termino haciendo algo más sencillo, un plato más sencillo. Entonces, la gestión de proyectos es un poco eso. Es precisamente tener un objetivo determinado, una idea determinada que ustedes quieren, que se quiere llevar a cabo, y entonces entender desde el principio qué es exactamente lo que yo quiero y todo lo que necesito para yo lograr ese objetivo. Eso en palabras muy sencillas, ¿no? Em, Hay una diferencia fundamental y yo sé que sobre todo para las personas que están aquí probablemente participando en el YABT, en las competencias del YABT, ya deben haber escuchado lo que es un modelo de negocio, un plan de negocio y un plan de proyectos. Son tres documentos diferentes. El modelo de negocios vamos a decir, de masterpiece, ¿right? Cuando ustedes tienen una idea, ustedes hacen un modelo de negocios que es un documento estratégico en el que ustedes van a verter todos esos componentes de la idea que le van a permitir a sí mismo a ustedes, por ejemplo, ir a inversionistas para, por ejemplo, levantar capital. El plan de negocio es algo un poco más detallado, donde ustedes van a listar actividades y un poco más la estrategia en términos de financieros, de cómo van a llevar a cabo esa idea, cómo van a llevar a cabo ese negocio, que en el modelo es como una cosa un poco abstracta, un poco grande, aunque no es tan abstracta en el sentido de que hay que trabajar mucho para poder llegar a ese resumen, digamos, de modelo, ¿no? Después tienen el plan de negocio y por último tienen el plan de proyectos. Y el plan de proyectos en realidad lo que va a hacer es ayudarles a ejecutar tareas específicas de ese negocio que ustedes quieren montar, ¿ok? Porque los negocios, las ideas de negocios, para poderlas llevar a cabo, para poderlas implementar, para poderlas materializar, requieren de una gran cantidad de actividades más pequeñas. Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen la idea de un software o vamos a decir que tienen la idea de vender un producto determinado que ustedes están haciendo. Bueno, wow, buenísimo. Una vez que ustedes crean ese producto y que han hecho todo lo que tienen que hacer para que saber que el producto es viable, que se puede vender, que tiene mercado, etcétera, ahora tienen que hacer una otra cantidad de cosas para que ese producto llegue a los clientes. Entonces, por ejemplo, van a necesitar alquilar un local, ¿verdad? Que va a servir de oficina para esos empleados iniciar a tener negocios, o a lo mejor necesitan alquilar un galpón para obtener el inventario. Bueno, ese alquiler de galpón, ese condicionamiento del galpón para que ustedes puedan tener el inventario que requieren para poder vender los productos, es un proyecto en sí mismo que está enmarcado dentro del negocio general y que la manera de llevar a cabo ese proyecto de alquilar ese galpón y de acondicionarlo para que ustedes puedan operar con él, tiene unos pasos, unas restricciones, tiene un presupuesto, tiene um, un tiempo en el cual ustedes tienen que hacer esto, ¿verdad? Para que pueda entonces servir a los fines del negocio grande, que es en definitiva vender el producto que ustedes han creado. ¿Ok? Entonces, como ven, el plan de proyecto se puede aplicar a muchas etapas en realidad del desarrollo del negocio. Una vez que ya, digamos, ustedes han montado su modelo y han montado su plan de negocio y ya lo que estamos es implementando, ya lo que estamos es, vamos a decir, empezando a operar el negocio, porque también es importante distinguir los proyectos de las operaciones. Y eso se los voy a decir un poquito más adelante. La gestión de proyectos es importante porque los recursos siempre son limitados, tanto el tiempo como el dinero.
los recursos también se refieren a las personas, a los materiales, y todo eso es limitado. Entonces, la gestión de proyectos lo que hace, lo que permite es precisamente que ustedes hagan un uso de los recursos que tienen de manera organizada. Y como les dije, la verdad es que se puede aplicar prácticamente para todo en la vida, porque, digamos, la organización es clave. Hay gente que, no sé, que piensa que, digamos, no sé, ciertos artistas que de repente eran muy desordenados y terminan siendo muy famosos a pesar de su desorden, pero la verdad es que hay que preguntarse cuántos artistas de esos que terminan siendo muy famosos a pesar de su desorden terminan siendo muy famosos. Y detrás, en todo caso, de esos artistas muy famosos hay mucho, mucho, mucho trabajo. O sea, el azar en general, la suerte, al final les doy un quote sobre el tema de la suerte, que yo lo tengo casi que como un mantra, ¿no? No creo mucho en ella, vamos a decirlo así. Em, Antes les decía que un proyecto es diferente a las operaciones. Las operaciones son cosas que se hacen de manera recurrente en un negocio, ¿ok? Por ejemplo, la contabilidad no es una operación, no es un proyecto. Llevar la contabilidad a un negocio no es un proyecto, pero vamos a decir, instalar un software particular para llevar la contabilidad de la empresa sí puede ser un proyecto. Bueno, porque tienes que identificar el software que vas a comprar, que vas a adquirir. Tienes que ver quién te lo va a instalar, cuáles son las necesidades específicas de tu negocio dependiendo del tipo de cosas que tú hagas. Los softwares se adaptan, vamos a decirlo así, al tipo de negocio que tú tienes. Entonces, como les digo, la instalación de ese software, por ejemplo, para la contabilidad o quizás algo más complicado, un software de CRM, ¿ok? Para manejar las relaciones con sus clientes. Eh, Eso es un proyecto, porque requiere tiempo además. Tú necesitas implementar, por ejemplo, el software para relación con tus clientes o el software de ventas antes de iniciar la venta de los productos. Entonces tienes un tiempo determinado para terminarlo. Y además tienes seguramente, o sea, tienes que asignar unos recursos específicos, personas que son las que van a trabajar en eso. O sea, no puede estar todos los socios o todos los empleados que tengas en el negocio solamente en la instalación de ese software, sino que tienes que, vamos a decir, escoger qué personas se van a encargar de eso, cuánto va a costar la ejecución, cuánto va a costar la instalación vamos a decir, del software y adicionalmente en qué tiempo lo necesitamos. Entonces, eso es un proyecto. Los proyectos tienen objetivos específicos, tienen recursos específicos, actividades específicas que se tienen que prever para poder llegar a ese resultado final y un tiempo específico. Y bueno, como todo en la vida, y lo vamos a ver más tarde, hay limitaciones y hay riesgos asociados a la implementación de un negocio, pues, ¿no? Perdón, de un proyecto. Para efectos prácticos, puse esto aquí de la conferencia tecnológica en mayo, en Chicago, en mayo del 20 al 22, porque vamos a ir dando ejemplos y entonces me sirve como de, vamos a decir, como base, pues, para los ejemplos que voy a ir dando, me voy a referir a la conferencia en particular, ¿ok? Em, Toda gestión de proyectos pasa por una fase de inicio en la cual tenemos que definir quiénes son las personas que están involucradas en el proyecto, quiénes son las personas que pueden tomar decisiones, quiénes son las personas, quién es el cliente, quién es el que quiere el proyecto que yo, el cual yo voy a administrar, vamos a decirlo así, como gerente de proyecto, ¿ok? ¿Quiénes son las personas que estarían impactadas por el proyecto? ¿Quién va a poner el dinero para el proyecto? A veces un proyecto dentro de una empresa, por ejemplo, vamos a hacer la campaña publicitaria, por ejemplo, para esta conferencia en particular, ¿correcto? Y quien está organizando esa conferencia es un departamento de la empresa. Pero la campaña publicitaria, que es un aspecto particular de ese proyecto, eh, a lo mejor se va a encargar otra gente, que es la gente de marketing de la empresa. Entonces, probablemente yo voy a tener que traer de la gente de marketing, de la división de marketing de mi empresa, voy a tener que traerme un par de personas para que trabajen conmigo en el proyecto, en esa etapa del proyecto. Entonces, identificar a todas las personas que pueden estar involucradas en un proyecto es súper importante en esa primera parte, sobre todo para la definición de los objetivos del proyecto, de qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se quiere lograr, cuáles son las metas específicas que queremos lograr con el proyecto. En este caso, realizar esta conferencia.
Pero, por ejemplo, cuando empezamos a conversar, podemos decir que a lo mejor yo quisiera como resultado de la conferencia que se editara un libro con todas las ponencias, ¿verdad? Que los ponentes hicieran unos papers con sus conferencias y que entonces se reúnan todos en una publicación. Publicación que probablemente no va a salir el mismo día de la conferencia o cuando se celebra la conferencia, sino después, que tendría que ser enviado después. Entonces, la definición de esos objetivos es lo que más adelante, cuando estemos viendo el tema de las tareas específicas que tenemos que realizar para poder cumplir con los objetivos, es lo que nos va a dar el alcance y nos va a también permitir saber, bueno, si podemos lograr los objetivos que queremos en el tiempo que tenemos y digamos, las personas y el dinero que tenemos disponible. Y bueno, en esta primera parte también de inicio hacemos un poquito de viabilidad, de evaluación de viabilidad del proyecto. Y eso toma en cuenta pues aspectos técnicos, económicos, aspectos legales. En el caso de una conferencia, bueno, no hay como muchos aspectos, vamos a decir, técnicos, pero por ejemplo, podrían haber ya restricciones, porque podría decirme la empresa, mira, yo solamente estoy dispuesto a poner $600,000 para organizar este evento. Eso es lo que yo puedo poner. Entonces ya esa es una restricción que yo tengo clarísima en la fase del evento y yo ahí podré decir si yo en principio creo que sí puedo organizar esta conferencia con esa cantidad de dinero o creo que no. O sea que hay que hacer como inicialmente ciertos estudios, ciertas estimaciones para yo poder presentarlas y que entonces me aprueben o no me aprueben el proyecto. Si yo estimo muy por encima, o sea, si yo digo, por ejemplo, esta, no, imposible, la conferencia me costaría $800,000, bueno, lo más seguro es que, bueno, no me lo van a aprobar porque ya me dijeron efectivamente que me va a costar 600, pero tampoco sería muy conveniente que yo le diga que me va a costar 200 porque lo que puede pasar es que obviamente no me cueste 200, me cuesta 400 y yo voy a quedar muy mal, porque me voy a salir del presupuesto. Entonces, en este tema de estimaciones hay que ser muy, vamos a decir, cauteloso en el sentido de no estimar de menos y no estimar, tampoco estimar de más, porque lo que tú quieres en definitiva es que el proyecto se haga, pero hay que saber de antemano si en realidad se puede hacer o no se puede hacer, ¿ok? Para no hacer tampoco promesas falsas. Em, Después del inicio del proyecto, empezaría como la parte de la planificación propiamente tal. Una vez que te aprueban el proyecto, dicen, bueno, está bien, vamos a hacer la conferencia. Entonces ahí hay una etapa en la cual, y no los quiero asustar. O sea, la gente quiere, cuando tiene un proyecto, lo quiere empezar a hacer de una vez. Pero esta etapa de inicio y planificación, la idea no es que se tome todo el tiempo del proyecto. O sea, si que estamos en febrero y yo sé que la conferencia es en mayo, yo debería de calcular máximo un mes. Es decir, yo el 1 de marzo, bueno, mentira, ya estamos en marzo, vamos a decir, el 15 de marzo, yo tendría que tener ya lista toda la etapa de inicio y de planificación, ¿ok? Para yo poder arrancar entonces con la ejecución de las actividades que me lleven a mayo. Entonces, parecen muchas cosas, digamos, todo lo que hay que hacer en planificación, pero obviamente también hay que estimar el tiempo real que yo puedo gastar en esto para que después me dé tiempo para ejecutar. ¿Ok? Por supuesto, dependiendo si el proyecto es más difícil o es un proyecto más grande, un proyecto de construcción probablemente tiene una etapa de planificación mucho más larga, pues una construcción pública, un acueducto, unas autopistas, obviamente seguro tiene una planificación más grande y más larga en tiempo que organizar un evento como este, por ejemplo, ¿verdad? Una conferencia. O incluso la implementación del software que les dije antes de contabilidad. La etapa es mucho más corta, pero no por eso, porque sea más corta, porque el proyecto sea más fácil o más sencillo, no por eso tiene que dejar de pasar por todos estos elementos, porque son súper importantes, como les dije antes, el establecimiento de las metas desde un principio me permite saber si el proyecto procede o no procede, pero en esta segunda etapa, mejor dicho, en la etapa de ejecución, perdón, estas metas que van a quedar aquí súper, súper, súper claramente, vamos a decir, delineadas, me van a permitir evaluar si el proyecto se está ejecutando correctamente dentro de tiempo y con los recursos, con el dinero que yo planifiqué, ¿ok? Entonces, por eso tener las metas muy claras es súper importante.
Entonces, bueno, ahí está lo que son establecer las metas SMART, que eso son las siglas en inglés, que son específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo definido. La verdad es que es un concepto que se puede aplicar absolutamente a todo en la vida, desde, no sé, si quiero a lo mejor leerme, tengo como resolución de año nuevo leerme 12 libros. Bueno, voy a leer libros. Eso es muy difícil de saber si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Es muy diferente a que tú digas, me voy a leer 12 libros en un año, porque entonces tú ahí puedes saber, bueno, de repente me voy a leer un libro por mes, por ejemplo. Entonces, eso es una cosa que tú puedes después medir los resultados y cómo vas ejecutando esa meta que te has propuesto. En el caso de un proyecto, entonces es exactamente lo mismo. Yo quiero hacer una conferencia, perfecto. Muy bien, es una conferencia de 3 días. En principio, esas son las fechas que dije, son del 22, del 20 al 22 de mayo. Ahora, dije también que quiero editar un libro, por ejemplo. ¿Qué otro entregable, qué otras cosas quisiera yo o qué otras cosas quisiera lograr yo con esa conferencia? Por ejemplo, si la conferencia ya se ha dado en el pasado, yo puedo querer este año aumentar el número de participantes, ¿correcto? O, por ejemplo, si la conferencia es una conferencia por la cual yo voy a cobrar dinero, ¿ok? Voy a cobrar un registro. Uno de los objetivos podría ser que parte del registro o del dinero que se recabe por el registro sea donado a algún proyecto de tecnología, por ejemplo. Eh, y también puedo tener como una meta que el registro, ¿verdad? Que el número, el monto que yo recabe por registro cubra los costos de la conferencia. Entonces, ya ahí las cosas se ponen, digamos, todas esas, cuando uno especifica así las metas, cuando especifica así los objetivos, entonces tienes que, bueno, después vamos con el alcance, ¿ok? Para ver si efectivamente yo puedo lograr todas esas metas o no las puedo lograr. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, yo puedo decir que por, vamos a decir, experiencias anteriores, yo no puedo cobrar una cantidad X por la conferencia y que yo estimo que me pueden llegar, no sé, 100 personas, ¿correcto? Entonces ya yo puedo saber de antemano que es difícil que yo pueda dar la beca porque lo que voy a recabar, según mis estimaciones, me va a dar estrictamente para cubrir el costo de la conferencia. Entonces ya ahí el alcance, vamos a decir, de ese proyecto lo tengo que reducir un poco para poderme, vamos a ceñir al presupuesto que tengo, ¿ok? Está la parte, digamos, de crear, de, desglosar listar las actividades que tengo que realizar y desglosar cada una de esas actividades. En la organización de la conferencia, bueno, obviamente lo primero que tengo probablemente que hacer es decir, bueno, identificar el venue, el lugar donde voy a hacer la conferencia, ¿ok? Va a ser en un solo lugar, va a ser en varios lugares. Si es, por ejemplo, en varios lugares, tengo que decir, bueno, tengo que empezar a ver cuánto me cuesta el alquiler de esos diferentes lugares, ¿correcto? La conferencia seguramente va a requerir un sistema de registro de los participantes en la conferencia. Y aquí me regreso al tema del alcance porque es una cosa que no mencioné. Y es que en el alcance es importante que se también definan las cosas que están incluidas y las cosas que no están incluidas en el proyecto. ¿Por qué razón? Porque eso evita después malos entendidos y por supuesto, o sea, hace que tú puedas enfocarte en las actividades que realmente tú tienes a cargo, de las cuales tú eres responsable. Por ejemplo, yo podría decir, ok, yo voy a organizar la conferencia, toda la conferencia, pero yo no me voy a encargar, o sea, dentro de mi proyecto no está el manejo del hotel. Es decir, la gente que venga para la conferencia, bueno, ellos verán en qué hoteles se quedan, ellos verán qué vuelos reservan, a qué hora llegan, a qué hora no llegan. Ese es el problema de ellos. Yo también podría decir, por ejemplo, que yo no me voy a encargar del sistema de registro, que el registro en la conferencia lo va a hacer otra persona. Yo lo único que voy a hacer es organizar la conferencia. Y también podría decir que no me voy a encargar ni siquiera del contenido, ¿ok? Claro, todo eso fue, por cierto, al principio del proyecto, cuando hicimos la etapa de inicio, lo lógico es que esas metas quedaran también especificadas, ¿no? Lo que pasa es que aquí las estamos como ampliando, vamos a decir, detallando un poco más. Eh,
¿Por qué no me voy a ocupar, por ejemplo, yo del registro, del tema de los hoteles? Bueno, porque veo que no tengo la cantidad de personas suficientes para poderlo hacer, me va a quitar demasiado tiempo y si se me saldría, tendría que contratar a alguien más y eso se me saldría de presupuesto. Entonces, ahí en el tema del alcance es súper importante saber exactamente qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer. Bueno, pasamos nuevamente al tema de las actividades, que significa listar exactamente todo lo que tengo que hacer. Y el tema de estimar los recursos quiere decir, bueno, qué personas voy a destinar yo a cada tarea, ¿ok? ¿Quién se va a encargar de cada tarea? ¿Cuáles son los materiales necesarios para cada tarea? Y es importante, por cierto, que las tareas se listen y se organicen de manera, vamos a decir, con un orden secuencial. Hay tareas que se pueden dar al mismo tiempo que otras, pero hay tareas que no pueden empezar si no se hacen otras, ¿correcto? O sea, yo no puedo contratar a la gente que me va, por ejemplo, a proveer los muebles para el evento si todavía no sé el venue en donde voy a hacer el evento. Lo primero que tengo que hacer es contratar el venue, ¿correcto? Entonces, eso también elimina ineficiencias en la gestión de un proyecto, el que las tareas no sean ejecutadas en el orden completo. Hay que crear un cronograma. Como les dije, los proyectos siempre están delimitados en el tiempo. Los proyectos inician y terminan. La fecha de terminación de un proyecto es súper importante. Eh, y entonces en ese cronograma nosotros tenemos que ver todas las actividades que hemos listado, cuánto se tardan todas las actividades que hemos listado, para entonces encajarlas dentro de ese cronograma, ¿ok? Y habría que determinar cuáles tareas puedo hacer al mismo tiempo y qué personas podrían ocuparse entonces de las diferentes tareas. A lo mejor hay una persona que se puede ocupar de dos tareas, pero que mientras está haciendo una no se puede ocupar de la otra. Entonces, por eso es que es tan importante esa organización de cronogramas y la parte de identificación de riesgos también es súper importante. Yo les dije al principio, por ejemplo, que en el tema de la viabilidad, en la parte de inicio, nosotros hablábamos un poquito de limitaciones. Por ejemplo, vamos a decir, el dueño del proyecto, el cliente, la empresa me dijo, mira, yo solamente tengo $600,000, ya eso es una limitación. Pero también puede ser, por ejemplo, nosotros sabemos que en Chicago en mayo hace frío en general, todavía hace frío en mayo. Entonces, bueno, ya si yo quisiera hacer el evento o quisiera hacer alguna actividad del evento al aire libre, tengo que saber que va a ser frío y que a lo mejor va a llover. Entonces, quiero hacer ese evento o quiero hacer una actividad del evento al aire libre, a lo mejor no. Una vez que yo identifico riesgos, la palabra riesgo la gente siempre lo ve como una connotación negativa, pero no es necesariamente algo negativo. Es simplemente manejar la incertidumbre. Hay cosas que no se pueden prever. Un temblor no se puede prever, ¿correcto? Bueno, la pandemia no se pudo prever en principio. Yo estaba en el medio de hecho, de la organización de un evento cuando inició la pandemia. Ya había firmado, yo firmé en enero un contrato con un hotel para un evento. Y bueno, llegó la pandemia. O sea, el contrato no establecía que se podía terminar el contrato si venía una pandemia. Entonces, bueno, ahí me tocó, pues, por supuesto, negociar para que me devolvieran los fondos que había dado anticipo, que gracias a Dios lo pude lograr. Pero hoy en día todos los contratos en la cláusula, digamos, en la cláusula de eventos especiales prevén las pandemias como una forma de terminación de los contratos sin responsabilidad de las partes. Obviamente la experiencia y el tiempo, todos los contratos tienen actos de terrorismos, huelgas y toda una serie de cosas, inundaciones que podrían ocurrir, ¿ok? Pero bueno, ustedes obviamente en un tema de un proyecto no pueden saber si va a haber un huracán, pero sí pueden saber que en mayo llueve. Entonces, de repente no es tan conveniente organizar una de las actividades del evento al aire libre. Y si las van a organizar, lo ideal sería que probablemente contraten un toldo como mínimo, ¿ok? Eh, eh, o tengan la previsión de que van a tener que a lo mejor acercarse en el tiempo, ver cómo va el weather forecast y a lo mejor van a tener que pagar digamos, ese toldo. En el tema de la estimación de los recursos, en la parte, vamos a decir, aquí no lo dice expresamente, pero que está dentro de los, vamos a decir, un poco en la parte de los recursos, está el presupuesto. Aquí el presupuesto, por supuesto, tiene que ser una cosa mucho más detallada y todos los presupuestos de tiempo y de dinero tienen que tener
un margen de contingencia. Vamos a decir, si el presupuesto que yo estoy sacando con base a los estimados de costos que voy pidiendo, me da que me va a costar la conferencia $500,000. Lo lógico es que yo estime, o sea, que el presupuesto que yo tenga un colchón de un 20% adicional, ¿ok? Em, para imprevisto. Eso es precisamente para los riesgos, porque pueden pasar cosas que me van a hacer salir de ese presupuesto exacto, ¿ok? Con el tiempo pasa igual. Si usted le dice a una persona que tiene 10 días para realizar una actividad, lo más seguro es que se tome los 10 días. Entonces, a veces hay que decirles a la gente que se va a tomar un poquito menos, es preferible darles menos tiempo, calcular digamos, los tiempos un poquito menos para que precisamente quede un margen correcto, por si acaso hay demoras, entonces podamos extender el tiempo, pero sin dejar de llegar a la meta, que es el 20 de mayo, que es cuando yo voy a realizar mi evento, vamos a decirlo así. Eh, esto es un Gantt chart template que lo bajé de Google Sheets, de Drive. Esto está ahí, eso lo puede usar cualquier persona en cualquier momento para cualquier tipo de proyecto, no tienes que ser project manager como les dije antes. Y es súper útil porque aquí lo que hacen es precisamente listar las actividades que tienen que realizar para el proyecto que tengan. Em, Tienen a las personas que van a realizar, o por lo menos quién es el responsable en este caso de las actividades que están listando, cuándo empiezan esas actividades y cuándo terminan, cuánto deben durar, y después hacia la derecha, entonces tienen todo digamos, las columnas que expresan el tiempo completo que va a durar el proyecto. A mí por lo menos me sirve de guía, o sea, yo lo utilizo mucho, este tipo de herramientas. Yo se las recomiendo. Y como les digo, no es rocket science, eso lo consiguen en Google Drive, hay templates y ustedes los adaptan a lo que ustedes están haciendo. Em, la gestión de riesgo, yo ya les dije, y es básicamente eso, ustedes tienen que pensar en riesgo, no se trata de ser negativo. Yo como mi base jurídica de abogado, entonces digamos que uno tiene siempre ese pensamiento de ver qué puede salir mal, ¿no? Por dónde por dónde se pueden desviar las cosas. Pero en general, pensar en los riesgos, como les digo, no es ser negativo, es simplemente manejar la incertidumbre, tratar de manejar la incertidumbre en lo posible. Y cuando ustedes piensan en los riesgos, tienen que pensar en dos cosas. Primero, en la probabilidad de que pase o no pase el riesgo. Y segundo, en el impacto que tiene el riesgo en el proyecto en específico. Es decir, si yo hubiese podido prever la pandemia, a lo mejor hubiera dicho que no, digamos que la pandemia era muy improbable que pasara. A lo mejor yo hubiera dicho eso, pero hubiera dicho que si la pandemia pasaba, se me echaba a perder el evento que estaba haciendo, o sea, no lo podía realizar, punto. Entonces, esas dos variables me permiten a mí pensar en cuál es, vamos a decir, la estrategia de mitigar ese riesgo. Si es improbable que pase, no sería justo que yo suspenda de antemano la reunión, ¿correcto? A pesar de que sé que sí, de que si pasa, bueno, se acabó. Es lo mismo que un terremoto. Por ejemplo, nadie pudo prever 9/11 y obviamente pues se acabaron las actividades, cualquier cosa que hubiera que hacer en muchos lugares del mundo se pararon por el 9/11, por el tema de las Torres Gemelas. Ahora, eso no te va a hacer, cuando tú piensas en una cosa tan catastrófica como esa, no va a ser que dejes de realizar la actividad, pero te permite a lo mejor, por ejemplo, ponerlo en el contrato, como les dije antes, ¿correcto? Bueno, si hay un terremoto, evidentemente no se puede hacer la conferencia y yo no tengo ninguna responsabilidad por tener que cancelar el contrato y me tienes que devolver mi dinero. Entonces, es pensar en los riesgos para ver cómo más o menos pueden cubrirse a la hora de que estos ocurran, si ocurren, ¿ok? Em, el lanzamiento del proyecto, bueno, una vez que han hecho todo esto, digamos, del inicio, la parte de planificación que parece horrible, larguísima, pero ya les digo, depende de cada tipo de proyecto, va a tomar más o menos tiempo. Viene lo que es el lanzamiento en sí mismo, que es, bueno, ya ahora todos vamos a empezar a correr, ahora vamos a trabajar, ¿correcto? Y pongo lo de la carrera porque cuando la gente empieza a correr en una carrera,
antes de correr ha hecho todo lo que les dije antes. O sea, se plantearon el objetivo inicial, que era correr el maratón, se estuvieron entrenando, ¿verdad? Y ese entrenamiento no fue un entrenamiento que un día empezaron a correr, no sé, 5 kilómetros y ya, no, probablemente empezaron con 5 minutos y después con 10 y después con 15 y así van. O sea, planifican su entrenamiento para llegar a ese día donde están ahí paraditos y empiezan a correr. Entonces, cuando están en ese momento del lanzamiento del proyecto, es fundamental que existan, que se cumplan con unas actividades iniciales. Esa reunión inicial es para sentar otra vez al equipo, sentar a la gente y, muy importante, revisar las responsabilidades y los roles de cada quien. Porque no hay nada peor que es que la gente no sepa exactamente lo que tiene que hacer. ¿Ok? Em, Eso obviamente genera insatisfacciones porque si tú no sabes lo que tienes que hacer, bueno, obviamente no lo vas a hacer, y puede haber otra persona que cree que tú lo vas a hacer, ¿ok? Y entonces no lo está haciendo porque cree que lo tienes que hacer, pero usted que lo tenga que hacer la otra persona. Es decir, la distribución de tareas, vamos a decir, el listado de tareas sirve también para entonces tomar a las personas y decir, bueno, exactamente qué tiene que hacer cada persona. Con lo cual es mucho más fácil también después la ejecución y el monitoreo para la persona que está dirigiendo todo aquello, ¿ok? Quien dirige, vamos a decir que en el gerente de proyecto, su función principal es en este momento ayudar a los miembros del equipo a que las tareas salgan adelante, ¿ok? A resolver problemas, a conseguir los recursos, a obtener las decisiones que se necesiten para poder llevar a cabo las tareas siguientes. Los miembros del equipo que tienen que hacer, bueno, van ejecutando sus tareas, pero tiene que establecerse también previamente, la parte incluso de planificación, lo que son las comunicaciones que van a haber entre el equipo. Lo ideal es que haya una reunión, mínimo, una reunión, por ejemplo, otra vez, dependiendo del tipo de proyecto, una reunión semanal, por ejemplo. Yo estoy segura que para ustedes, los emprendedores, estoy segura que todos tienen reuniones con los socios del equipo por lo menos una vez a la semana para saber en qué están, cómo están, qué cosas han hecho, con quién han hablado, con quién no han hablado. Bueno, con los proyectos es exactamente igual. Y esas actualizaciones les permite al quien está dirigiendo el proyecto saber exactamente, bueno, primero, si con base en las metas que se plantearon y a todos los documentos que hicimos antes, el cronograma, el presupuesto, si estamos cumpliendo o no, cómo vamos, ¿correcto? Monitoreamos el progreso, sabemos si estamos adelantados o si estamos atrasados, y si estamos atrasados tenemos que hacer correctivos. Bueno, ¿por qué estamos atrasados? ¿Qué es lo que está pasando? A lo mejor las personas no saben lo que tienen que hacer en el sentido, no que no sepan que tienen que hacer una tarea, sino que no la saben efectivamente hacer, no tienen los conocimientos para hacer la tarea. Y ahí como director de proyecto lo que tienes que hacer es facilitar a la persona el aprendizaje. A lo mejor no es ella la persona que tiene que hacerlo porque para que ella aprenda a hacerlo va a costar mucho más tiempo. Entonces tienes que tomar a otra persona, buscar a otra persona del equipo o una persona incluso externa. Eso me pasó a mí en una oportunidad era realmente un material, vamos a decir, todo el material impreso, publicitario, el contenido, la agenda de un evento que estaba organizando. En el medio vamos a decir, de la ejecución, se me pidió un entregable diferente, que no era nada, no era un tema de presupuesto, no me afectaba el presupuesto, pero la diseñadora que estaba trabajando, pues simplemente no tenía el tiempo para hacerlo. Iba más allá de sus capacidades y incorporarlo. Porque esa última parte de la adaptación al cambio es muy importante. Los proyectos en general, a pesar de todo lo que yo les dije antes de la planificación, los proyectos en general nunca salen exactamente como uno los planificó. Entonces hay que estar abiertos a la posibilidad de que las cosas cambien y uno tiene que adaptarse a los cambios. Y a veces hay cambios a los cuales no te puedes adaptar. Hay cambios que te llegan, por ejemplo, si a mí en esa conferencia que va del 20 al 22 de mayo me dicen, eh, inicialmente yo había estimado en mi presupuesto que me iba a gastar, yo no sé, $100,000 en speakers, pero resulta que cuando veo los speakers que me están proponiendo, eh, hay dos speakers que me cobran mucho más caro de lo que yo había estimado. Bueno, a lo mejor yo tengo que recortar la conferencia, es decir, inicialmente a lo mejor había pensado que iba a estar todo el 20, todo el 21 y todo el 22, pero a lo mejor tengo que repensar las cosas y que voy a estar la mitad, o sea, que voy a iniciar la conferencia, por ejemplo, con una cena
de inauguración con un cóctel el día 20 y que voy a terminar el día 22 al mediodía. ¿Por qué? Para poder reajustar los ponentes o el menor número de ponentes que tengo ahora, dado que el costo se me está saliendo de las manos. Entonces, hay que estar abierto a esas cosas pueden pasar, ¿ok? Esto es simplemente una matriz de, vamos a decir, de administración de tiempo que es súper útil y yo también recomiendo utilizarla casi que para todo, porque bueno, hay muchas distracciones, nos ocupamos de cosas que no son importantes y es básicamente cuando te llega una actividad, cuando estás sobre todo en el tema de resolución de problemas, te llegan actividades o cosas que tienes que hacer, unas que son importantes, otras que son importantes, unas que son más urgentes y menos urgentes. ¿Cómo sabes qué es importante y qué no es importante? Lo importante es lo que te acerca a tu objetivo, lo importante es lo que te permite lograr los objetivos del proyecto. eh, lo urgente es lo que tiene una limitación de tiempo, ¿ok? Es lo que tienes que cumplir dentro de un periodo determinado. Entonces, obviamente, si tienes algo que es importante, porque tiene que ver exactamente con el objetivo del proyecto y que es urgente, porque además lo tengo que cumplir en un plazo determinado, por ejemplo, tengo que pedir un permiso a la ciudad para poder realizar la conferencia. Bueno, y el permiso de tarda 2 meses en entregar, bueno, eso es urgente y es muy importante, porque si no tengo el permiso no puedo hacer la conferencia y si no lo presento de una vez, pues simplemente no puedo hacerla tampoco. Entonces tengo que hacerlo de inmediato. Las cosas que tienen un tiempo más largo de ejecución, pero que son importantes, las puedo planificar. Puedo decir, bueno, esto lo puedo hacer en este momento. Y después, pues más abajo, obviamente lo que no es importante y no es urgente, simplemente lo delegan y si no es importante, lo que es no importante y urgente lo delegan, lo que no es importante y no es urgente simplemente pueden dejarlo de hacer, no hacerlo y punto, ¿ok? Porque es gasto de tiempo. Eso se los recomiendo que lo utilicen para todo en su vida, en realidad. El cierre del proyecto, que ya estamos terminando, o sea, ya yo llegué, vamos a decir, a la conferencia, al día de la conferencia, todo sale buenísimo, pasan los 3 días de conferencia, todo muy chévere y entonces todo el mundo agarra sus maletas y se va, pero no es así. La verdad es que el cierre de un proyecto también requiere de algún trabajo que es importante. Una es la entrega definitiva. Si es un producto tangible, en el caso de una conferencia es un poco más difícil de verlo, pero si es un producto tangible, por ejemplo, como el software que les dije inicialmente para poder administrar la contabilidad de la empresa, bueno, les van a entregar ese software, correcto, pero también probablemente entre los entregables tiene que haber como un manual de las cuentas contables que les han creado y para qué se utilizan, como una breve descripción de para qué se utilizan. Eso es un entregable. Entonces, ustedes entregan ese producto final a su cliente, ustedes tienen el producto final, el cliente lo va a revisar y va a decir, sí, esto está dentro del alcance. Fíjense que otra vez las metas son importantes porque al final nos van a permitir saber si los resultados alcanzados son los que nos propusimos desde el principio. Entonces, hay una aprobación del cliente y a veces esa aprobación, por ejemplo, es lo que da lugar al pago, a un último pago. Por ejemplo, yo no le pagué a la gente que me estaba creando el software hasta que este software ya no está funcionando, ya no está activo y ya todo, y me entregaron todas las cosas. Es importante el tema de la reunión con el equipo porque es una oportunidad de aprendizaje para ver qué fue lo que se hizo, cómo se hizo, si salió bien y qué no salió bien. Aquí no se trata de encontrar culpables ni de apuntar a las cosas que la gente hizo mal, sino, sino saber exactamente qué cosas fallaron, precisamente porque si en el futuro hay proyectos similares, tú quieres tener la posibilidad de prever para que no te vuelvan a ocurrir los mismos errores, ¿correcto? Generalmente se prepara un informe final del proyecto, de todas las etapas del proyecto, y se archivan los documentos de todo el proyecto. Lo ideal es que quede todo archivado en una misma, vamos a decir, carpeta que sea accesible para la gente dentro de la empresa, ¿no? Hay que cerrar los contratos, después de un evento, pues me tienen que devolver probablemente alguno de los anticipos que di, me tienen que, por cierto, no sé si ya me pasé de tiempo, Catherine, me avisa si estoy hablando mucho, porque no quiero dar lugar a espacio para que hagan preguntas. Em, Tienes que cerrar contratos, tienes que a lo mejor recoger algunos materiales que dejaste dentro del venue donde hiciste el evento y tienes que cerrar la contabilidad. A lo mejor se creó una contabilidad especial para ese, por ejemplo, para ese proyecto en particular. Tienes que cerrarlo porque tú después no quieres que te vayan a meter cargos
dentro de esa contabilidad de ese proyecto en particular. Em, y finalmente, bueno, dar las gracias. Eso parece una cosa que no tiene ninguna importancia, pero sí la tiene. Yo en particular, cuando termino un proyecto, cuando termino un evento, le mando correos a absolutamente todos los vendors que trabajaron conmigo para darles las gracias por el trabajo que hicieron. Si tengo que hacerles reviews en sus plataformas online, se los hago porque sé que eso los ayuda. Le doy las gracias a la gente que trabajó conmigo, los invito a comer si es el caso. Si son personas que están remotamente, pues les mando, no sé, un gift card o una tarjeta o un correo. O sea, reconocer el trabajo de las personas es súper importante y hace que la gente quiera seguir trabajando contigo en el futuro. Es como, porque, por cierto, en el curso de la planificación y de la ejecución probablemente me peleé con los con los vendors 20 veces, pero lo que les queda al final es esas palabras de cortesía, ese reconocimiento del trabajo, porque en definitiva, pues lo vale, a pesar de que pueden haber habido a lo mejor algunos, digamos, problemas en el medio, ¿no? Em, bueno, en toda la parte de planificación de proyectos, en todo lo que es la gestión de un proyecto, la comunicación es súper importante. Como les dije, conocer los roles, conocer las tareas que cada quien tiene que hacer, porque eso ayuda a manejar las expectativas de las personas y ayuda también a que no haya malentendidos y a que se logren los objetivos, ¿ok? Es importante, por supuesto, escuchar a las personas que tengan cosas que decir para saber cómo puedes ayudarlas a corregir algún problema que tengan, alguna situación en particular. Em, y el tema de la comunicación también es importante, digamos, dependiendo del tipo de persona que esté involucrada en el proyecto, o sea, si es el equipo o si es vamos a decir, el que está financiando el proyecto o si es el cliente último, que es el que va a recibir los beneficios del proyecto que tú estás haciendo, es importante, digamos, eso va a determinar el tipo de comunicación que vas a tener con ellos, si va a ser una comunicación escrita, si va a ser por la vía de reuniones, si van a hacer reuniones online, dependiendo de si las personas están en un entorno remoto. Lo que sí les digo aquí, y esto parece también, como les digo, de tonto, pero en las reuniones online tengan cámaras siempre prendidas, la interacción personal es demasiado importante. Hoy en día está más que comprobado que todos podemos trabajar remotamente, pero eso no quita la importancia que tiene el ver a las personas y el ver esa comunicación no verbal. Demuestra interés, demuestra empatía, demuestra que estás interesado en lo que estás haciendo. Eh, a mí en lo particular me genera desconfianza cuando no le veo las caras a las personas porque las personas escogen no enseñar, ¿verdad? Es un poco extraño, pero bueno. Em, lo que sí les digo es que en las reuniones presenciales, en particular, o también en las reuniones online, es súper importante llegar con agendas, con puntos específicos que quieras tratar, con un tiempo determinado para la reunión. Si hay responsables por la presentación de los puntos que vas a discutir, tienes que llegar con esas personas claramente identificadas. No hay excepciones vamos a decir, al cumplimiento del tiempo de la agenda o el tiempo de la reunión. No tienen que ser extremadamente largas para que la gente no se aburre y más bien se ocupen el tiempo para trabajar. Y es importante levantar minutas de las reuniones que todos hagan para saber cuáles son los planes de acción, cuáles son las cosas que hay que hacer, ¿correcto? Quiénes son los responsables, distribuir después esa minuta, digamos, vía correo o como sea que se comuniquen con el equipo. Em, Hay herramientas de gestión de proyectos que son súper sencillas, súper fáciles de utilizar, no tienen ni siquiera costo, tienen, ¿cómo se llama? Versiones que son gratis. Yo uso mucho Trello, me encanta. Ahí les menciono tres. A mí Trello me gusta muchísimo. Y por cierto, en las herramientas de comunicación previas, les recomiendo mucho el uso de Slack, sea para, digamos, para comunicarse con equipos remotamente o incluso dentro de un ambiente, digamos, una oficina, te permite estar siempre todas las personas conectadas al mismo tiempo y compartiendo, digamos, información. No tienes que pararte de un escritorio al otro a lo mejor para decir las cosas, ¿no? Son herramientas que facilitan, pues, vamos a decir, la manera de comunicarse.
Y herramientas de trabajo colaborativas. Hoy en día, la verdad es que hay maravillas. Yo trabajo mucho con Google Drive. Obviamente, trabajo también con Dropbox y con Box, que es otra aplicación, pero a mí Google Drive me gusta muchísimo porque los documentos se pueden trabajar, digamos, de manera compartida. Ahora, es importante también que a efectos de la organización de la información que ustedes utilizan dentro de sus negocios, que se establezcan, vamos a decir, como una especie de criterios para organizar la información y para guardar los documentos, porque es que si no también, a veces si la gente es muy desordenada, entonces crean documentos, en vez de crearlos en la carpeta común, los crean separados y después entonces no los ponen en la carpeta. Es decir, todas esas cosas que parecen fastidiosas, lo que ayudan es a la eficacia y al manejo del tiempo, al manejo de los recursos, a que las cosas sean más fáciles para todos. Yo particularmente, la verdad es que siempre me he destacado por eso desde hace muchísimos años cuando no existían estas herramientas. Yo sigo siendo hoy en día como la biblioteca del escritorio de abogados donde empecé a trabajar en el año 2003, a pesar de que sigo siendo socia, pero digamos ya no trabajo 100% con ellos, pero todavía a estas alturas me piden documentos de hace, no sé, 10 años, porque yo tengo todo guardado por carpetas, por clientes, por casos. Y la verdad es que no es rocket science, es simplemente me hace ver a mí como muy eficiente, pero es simplemente ser organizado, ¿no? Bueno, conclusiones, como les dije desde el principio, la definición de metas claras lo que hace es evitar decepciones y conflictos em, y manejar, por supuesto, las expectativas de la gente. La planificación detallada, lo único que permite es que la ejecución de las actividades se haga más fácil para todo el mundo. Saber quiénes son las personas que están, digamos, involucradas en un proyecto también es importante porque eso va a determinar, bueno, con quién te tienes que comunicar, cómo te tienes que comunicar, cuándo te comunicas, pero también cuáles son las expectativas de cada uno, quién está encargado de cada cosa, cuáles son las responsabilidades de cada quien. El tema de los riesgos, como les digo, no es un tema de ser negativo, es importante anticiparse a ellos en la medida de lo posible, pensar en ellos, qué cosas pueden salir mal, monitorear, vamos a decir, los proyectos cuando se están ejecutando. Bueno, es súper importante para saber que se van a alcanzar los objetivos que se plantearon desde un principio dentro del tiempo, los costos y los recursos que se estimaron. Em, Siempre es importante cuando terminen un trabajo pensar un poquito en lo que hicieron, cómo lo hicieron, qué salió bien, qué salió mal y cómo lo harías diferente en el futuro para que sea mejor. Y bueno, nunca perder la capacidad de adaptabilidad y flexibilidad, a pesar de todo eso que les dije antes de la planificación, siempre hay lugar para los cambios, siempre hay lugar para, digamos, para hacer modificaciones. Em, en la medida en que esas modificaciones y cambios pues también no hagan variar de manera, digamos, significativa la meta propuesta desde el principio. Y bueno, aquí les dije al principio, se los mencioné, la suerte no es más que el meditado cuidado de los detalles, es una frase que le asignan a Churchill, no sé si es una frase de él o no, pero yo la tengo como mantra, la uso desde que empecé como abogado hace muchísimos años. La suerte no es más que el meditado cuidado de los detalles, o sea, la suerte en realidad no existe, lo que existe es la organización, el trabajo duro y la disciplina. Em, y bueno, nada, muchísimas gracias. Ese es mi nombre, ahí está mi correo. De todas maneras, estas láminas después las van a tener y les voy a agregar algunos recursos que ustedes pueden utilizar para saber un poquito más de gestión de proyectos. Hay cursos online gratis, muchísimos. Por YouTube consiguen cosas, en LinkedIn consiguen cursos. O sea, es realmente muy sencillo. Obviamente, si quieren tener una certificación, es algo más formal, pero en general es una herramienta que pueden utilizar cuando quieran y pueden saber más de ella simplemente buscando información. Pero yo les voy a mandar algunos links. Voy a parar de compartir, Katherine, ¿sí? Sí, está Ok. bien, no hay problema. Uy, Dios mío, el tiempo, acabo de verlo, perdón. No te preocupes. Como esta sesión fue súper, súper llamativa en muchas cosas. Yo personalmente, y me imagino que los participantes también han aprendido un montón. Si bien uno cree que conoce la planificación y uno cree que se está planificando, a veces no toma en cuenta ciertos detalles o no toma en cuenta ciertos procesos que ahorita nos has mencionado. Así que yo creo que es
súper valioso, como tú dices, para hacer una paella, como para hacer un evento, como para hacer un proyecto. O sea, todo lleva una planificación, todo lleva una metodología y es súper importante tenerlo en cuenta, sobre todo en estos casos que estamos viendo de emprendimientos juveniles, ¿no? Es súper importante tener en cuenta los riesgos, como nos mencionaste. Justo me llama mucho la atención lo que comentabas de la pandemia. Creo que nadie en 2000, a inicio de 2020 hubiese pensado poner en un contrato, ah, si viene la pandemia me das el dinero de vuelta. Y totalmente, pero por ejemplo un pequeño inciso aquí de lo importante que es eso y de lo importante que es tomar en cuenta esos conocimientos para futuro. Ahorita hay muchos contratos, incluso de salud, que te incluyen en casos de pandemias, en casos de desastres naturales. Entonces, yo creo que todos estos aprendizajes de riesgos y qué cosas tomar van marcando lo que es el éxito de pequeños emprendimientos o de grandes empresas, ¿no? Así que totalmente una sesión súper enriquecedora. Primero que todo, quería agradecerles a todos los que están presentes, comentarles una vez más que estas sesiones de Bootcamp van alineadas a las competencias ética-américas, que como mencioné, una de ellas está dirigida a la migración venezolana, las comunidades migrantes venezolanas, hizo inclusión socioeconómica en los países de Perú, Ecuador y República Dominicana. Y por el otro tenemos el reto innovación, que es sobre proyectos ecoconscientes con el cuidado del medio ambiente. Entonces, posteriormente les voy a explicar un poquito más de ello, pero nos vamos un poquito con las preguntas. No sé si tenemos algunas preguntas, los invitamos a escribir en el chat del grupo, en el chat del Zoom, aquí lo pueden ver, o pueden también es- levantar su mano en caso desean. A ver. Tenemos algunas preguntas, creo que por Fíjate que ahora. el tema de la planificación es tan importante que, o sea, es que no importa, tú decías, bueno, la paella es la paella, pero la paella pues es un proyecto en el sentido de que tienes un objetivo definido, tienes un tiempo para realizarlo y tienes unos recursos que administrar. Entonces, cuando utilizas este tipo de herramientas, lo que haces es simplemente utilizar los recursos de manera eficiente, ¿ok? Para poder cumplir los objetivos. Entonces, lo que te garantiza es el éxito. De manera que no importa el tipo de emprendimiento que sea, no importa si es un emprendimiento, digamos, tecnológico, si es social, el que sea. Em, Como los recursos siempre son escasos, organizarse lo que te va precisamente a garantizar o ayudar es que obtengas tus objetivos de una manera más eficiente en el tiempo que lo quieres hacer, pues. Sí, totalmente. Yo creo que eso es súper importante en nuestros días y es garantizar que estos recursos que no son ilimitados, pues lo tengamos, ¿no? Se hagan de forma eficiente, así que completamente es un punto súper importante para los emprendimientos y para los emprendedores que nos están viendo hoy día, tanto por aquí como por Facebook Live. Recuerden igual que estas sesiones van a ser grabadas. Mientras esperamos algunas preguntitas, como les comento, pueden escribir al chat o pueden escribir en la sección de preguntas o pueden levantar su mano y nosotros les habilitamos el micrófono. Aquí tengo una pregunta que me llegó. ¿Qué variables adicionales podríamos utilizar para la medición cualitativa de un proyecto empresarial, de fomento empresarial? Disculpa. Perdón, ¿qué herramienta dijiste o qué? ¿Qué variables adicionales podemos utilizar para la medición cualitativa de un proyecto de fomento empresarial? Bueno, sí, es que fíjate, bueno, lo primero es que obviamente, como les digo, para la calidad también es una de esos factores que restringen o limitan un proyecto, ¿correcto? Porque no es lo mismo definitivamente, vamos a decir, hacer una casa, ¿verdad? Una casa, vamos a decir, sencilla, con unos materiales básicos, hacer una casa con unos materiales de lujo, ¿correcto? Obviamente que la casa con los materiales de lujo me va a costar más y me va a costar, y quizás no me tarda más tiempo, pero me va a costar más. Entonces me va a cambiar el proyecto, ¿ok? Y me va a cambiar el alcance del proyecto. Entonces sí, es interesante esto el tema de la calidad, yo no lo mencioné en su momento, pero definitivamente dependiendo del proyecto y dependiendo de los objetivos que se planteen,
la calidad tiene una importancia en la definición del alcance, vamos a decir, del proyecto, ¿no? Muchas gracias. Aquí tenemos otro que nos escribe Alejandro Silva. ¿Cómo conciliamos los resultados inmediatos de un proyecto con los objetivos de mediano y largo alcance que determinan la importancia del proyecto? Bueno, fíjate, un proyecto, por ejemplo, vamos a decir que yo estoy instalando un software para incrementar de CRM, por ejemplo, de manejo de clientes para yo implementar, para yo incrementar las ventas, ¿ok? El objetivo de incrementar ventas, en principio, es un objetivo secundario, vamos a decir así, y es un objetivo más de mediano y largo plazo, ¿correcto? Entonces, en principio, pero el primer, vamos a decir, objetivo del proyecto es ese software, ¿correcto? Que tengo que instalar. Entonces, déjame volver a ver un momentico aquí. A veces, el proyecto es exitoso en el sentido de que yo cumplí con esos objetivos mínimos, vamos a decir, o el primer objetivo, que era la instalación de la herramienta, pero si después no se hace el uso de la herramienta correcto, a lo mejor el segundo objetivo, que era el de aumentar las ventas, no se da. Pero también podría ocurrir que hay, bueno, variables en el mercado, variables en el gusto de las personas empiezan a consumir de repente menos el producto que yo estoy vendiendo o el servicio que yo estoy vendiendo, que podrían hacer que efectivamente ese software que yo instalé no tenga un impacto tan grande digamos, en el aumento de las ventas como yo lo pensaba. Entonces, yo creo que esa parte, digamos, vamos a decir, de conciliar ese resultado, yo creo que en la parte inicial, vamos a decir, de examen de viabilidad, e incluso en la parte de planeamiento, eh, hay que establecer como unos parámetros de medición de resultados. Eh, em, es decir, implementar el software en sí mismo ya es un resultado, ¿correcto? Ya es el logro de un objetivo. Pero incrementar las ventas, bueno, ¿cuánto quieres incrementar las ventas? Porque si incrementas las ventas en 5%, si ese será tu objetivo inicial, entonces lo estás cumpliendo. Ahora, si el software en sí mismo como objetivo te estás planteando que te incremente las ventas en un 100%, a lo mejor ese no es un objetivo que es realmente alcanzable. Y lo que terminas pensando en definitiva es que el proyecto no vale la pena, que no es viable, porque no te va a permitir lograr ese objetivo. ¿Correcto? Entonces, por eso es que la parte de viabilidad inicial es tan importante. Y hay que anticiparse un poco a esas cosas, ¿no? Excelente. Sí, yo creo que depende mucho de los objetivos. Yo creo que va muy alineado con qué objetivos tiene el proyecto, ¿no? Y cuáles, si son objetivos reales o no. Y justo en esa línea también nos llegó una pregunta que es, ¿qué pasa a veces? Estamos construyendo el proyecto y le ha pasado a muchos emprendedores que están avanzando en su proyecto y se dan cuenta que tienen que cambiar los objetivos, que los objetivos no han sido claros, que no han sido reales. Pues esta persona que nos escribe se pregunta, ¿tendría que construir todo el proyecto de nuevo? ¿Tiene que empezar de cero? ¿Nada de lo que han hecho les ha funcionado? ¿O qué podrías tú recomendarles, no? Sí, lo que pasa es que, fíjate, eh, digamos, en la parte del modelo de negocio y del plan de negocio, los negocios efectivamente, las ideas de negocio cambian. O sea, desde que tú piensas en tu idea inicial hasta que tú ya la tienes, vamos a decir, montada para empezar a comercializarla, las ideas van cambiando. Y a lo mejor una cosa que inicialmente tú pensaste que iba a servir solamente para una cosa, termina resultando que la puedes aplicar para otras muchas cosas o que no la puedes aplicar para lo que habías hecho inmediatamente o inicialmente, sino que la tienes que aplicar para otras cosas diferentes, ¿ok? Yo no creo digamos, que los cambios no se puedan adoptar. Lo que tienes que ver es cómo la adopción de los cambios impacta el resto de las cosas que estás haciendo, ¿ok?
Y tampoco creo que todo lo que has hecho a lo mejor lo has perdido, porque todo eso que has hecho es una acumulación de información y de conocimientos que te permitieron llegar precisamente a esa conclusión o a ese cambio de objetivos que te va a llevar después a realizar algo que va a ser efectivamente provechoso. En el caso de un proyecto en particular, por ejemplo, la conferencia, yo decía, bueno, es una conferencia de 3 días. Eh, a lo mejor, digamos, yo tenía planteado una conferencia, vamos a decir, de donde iban a venir puros speakers a hablar, pero de repente me doy cuenta que la verdad es que eso no tiene, o sea, tengo menos speakers, no estoy consiguiendo los speakers que son los más apropiados y a lo mejor digo, bueno, quizás lo mejor sería aquí montar algunas sesiones donde la gente tenga oportunidades de interacción más específicas. Eso es un cambio de alguna manera de los objetivos iniciales que me había planteado, pero la pregunta es si ese cambio de objetivos hace que, bueno, que yo tenga que hacer otra conferencia por otro lado, porque el cambio objetivo es tan grande que se sale completamente de lo planteado inicialmente, entonces no lo puedo incorporar y tengo que hacer otro, o sea, es otra cosa, es otra conferencia, es otro evento que voy a hacer otro día, ¿ok? O si lo puedo meter dentro de lo que yo estaba inicialmente planteando, o sea que, digamos, los cambios siempre van a ocurrir y lo que hay que es eso, y los cambios de objetivos en principio, los cambios de las metas y objetivos planteados, mejor dicho, las metas y los objetivos planteados inicialmente deberían mantenerse. Lo que va a ir cambiando un poco quizás es el alcance del proyecto, ¿ok? Y eso va a depender, por supuesto, de las restricciones que les dije siempre, tiempo, de dinero, de las personas que tienes, de los recursos que tienes para poder ejecutarlo. Muchas gracias, Marianela. Sí, considero que hay una diversidad de mundos y diversidad de proyectos que va a afectar muchísimo, ¿no? Dependiendo del objetivo, veremos si cambia totalmente o no cambia. Así que creo que el mensaje también va dirigido a que los emprendedores tienen que también saberse adaptar a las distintas y saber qué cosas han funcionado, qué cosas no, y en base a eso crear nuevas innovaciones, ¿no? Mm. Y ya empezando a cerrar, tenemos una pregunta de Boris Muñoz, que en primer lugar te agradece por tu presentación y te pregunta, ¿cómo crees que se puede crear una cultura en torno al proyecto cuando los miembros del grupo que lo debe de ejecutar tienen intereses distintos? Incluso pueden competir entre sí y ser antagónicos. ¿Cómo alinear estos miembros del equipo en torno al objetivo principal? Gracias. Sí, bueno, lo que pasa es que estamos trabajando con personas, ¿no? Y por eso es que el tema de la comunicación lo destaqué como un punto al final, porque el tema de la comunicación es fundamental. Entonces, la asignación precisamente de roles y de responsabilidades iniciales es súper importante. Eso permite más o menos alinear los intereses de las personas, ¿no? Y más o menos definir qué es lo que cada quien está encargado de hacer y qué es lo que no debe, en donde no debe meterse. Em, eh, Obviamente las personas tienen hay que comprometerse a respetar digamos, esos lineamientos iniciales sobre roles y responsabilidades. Eh, pues alguien puede quererse meter en lo que la otra persona está haciendo, pero si no es su rol ni su responsabilidad, pues tendría que tratar de, tú sabes, morder duro y en el peor de los casos, o sea, en el peor de los casos, quizás hacer alguna sugerencia o alguna, digamos, em, consejo, pero tiene que respetar lo que la otra persona está haciendo. O sea que, insisto, lo ideal es conseguirse personas para formar equipos que puedan trabajar bien entre sí mismas, que de antemano se sepa que puedan trabajar bien entre sí mismas. Pero bueno, lo cierto es que en el curso del desarrollo de los trabajos te das cuenta que a veces no es tan fácil, ¿no? El trabajo en equipo. Insisto, el tema de comunicación es fundamental y poner las cosas en blanco y negro. O sea, yo creo que no dejar sobreentendidos, porque cuando hay sobreentendidos, entonces eso es una fuente de, digamos, de controversia siempre, ¿no? Muchísimas gracias. Alejandro nos escribe agradeciéndonos por las enseñanzas, en el caso tuyo, Marianela, así que yo también reitero esas gracias.
Y tenemos una última pregunta de seguimiento con la que habíamos hablado previamente. Esa adopción que nos mencionas de los objetivos, ¿no? Esa adaptación de nuevos objetivos, ¿podríamos asociarlas a la reinnovación para apalancarnos con nuevas fórmulas? Sí, claro, sí, por supuesto, Oh, totalmente. ok, chévere. Entonces, bueno, ya creo que no tenemos más preguntas por ahora. Igual, los invitamos siempre a escribirnos. Marianela dejó su contacto, le pueden escribir. Vamos a subir esta sesión también a nuestra página de Bootcamp y todos los materiales que próximamente vamos a estar subiendo. También quiero comentarles que todas nuestras sesiones están siendo grabadas y almacenadas en nuestra página web y algo que nos comenta Marianela de la comunicación, súper importante. Hace un par de sesiones tuvimos una sobre la comunicación y la negociación en temas empresariales. Entonces, vemos como todo esto es un cúmulo de cosas que hacen que el emprendimiento sea exitoso, que uno como profesional pues pueda destacar en estos ambientes. Entonces, para ir cerrando, María Elena, no sé si me puedes dar una última frase que pueda pues resumir todo lo que ha sido esta presentación para ya cerrar. Sí, pues yo les diría que más allá de todo lo técnico y más allá de todo digamos, los procesos y de todos los documentos, de todas estas cosas que parecen como muy complicadas, al final es organización y trabajo lo que determina el éxito de los emprendimientos y de las tareas, de las cosas que queremos hacer. Muchísimas gracias, Marianela, una vez más. Creo que sin duda ha sido una sesión súper enriquecedora. Yo personalmente he aprendido un montón. Estoy súper segura de lo que nos están acompañando también. Bueno, agradecerles también a ustedes, los participantes que se han unido. Los invitamos a las próximas sesiones. Los invitamos a compartir la voz de estos proyectos y de estas competencias que son clave para nuestra región y para el emprendimiento juvenil en nuestra región. Así que, sin más que añadir, muchísimas gracias. Esperemos verlos en próximas sesiones. Muchísimas gracias, Gracias, Marilena. gracias a todos. Chao. Bye. Chao, hasta luego. Saludos.